Bueno, vamos a iniciar con este próximo video en donde vamos ya a enfocarnos en escribir el control o la función control para controlar nuestro robot, para poder controlar los motores. Como sabemos, el robot es un robot diferencial, lo cual con la diferencia de velocidad entre los motores nosotros podemos controlar la dirección de avance del robot. Si nosotros aceleramos este motor más que el otro motor, lo que va a suceder es que el robot va a tender a cambiar de giro. Eso es lo que vamos a tratar de programar para controlar el robot. Primero, como pueden ver, vamos acá, que tenemos la función, cuando nos metemos ya en este while true, en este while infinito, que va a estar bucleando una vez que demos el arranque, tenemos la función promedio ponderada, tengo tapado los motores y tengo la función monitor serie. Voy a cargar el programa para poder ver en el monitor los datos que estamos recibiendo. Y fíjense que ahí nos va a empezar a marcar el error. En este momento, si nosotros buscamos o tratamos de acercarnos a la posición central del robot, debería darnos 0. Por más que haya un pequeño desplazamiento, ¿sí?, nosotros no sería tan importante, porque si lo podemos ver está casi en el centro de la línea con un error de 23. Lo que voy a hacer yo para poder trabajar es cambiar el contraste y voy a usar fondo blanco y línea negra para poder hacer las pruebas del robot, ya que me queda cómodo. Y vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, acuérdense que siempre el robot lo miramos desde atrás. Si yo me estoy saliendo hacia la derecha, la parte derecha del robot, mirándolo desde atrás, estoy en un valor positivo y fíjense en que la posición relativa es arriba de 5000. Si yo me voy para la izquierda, estoy en un valor negativo y la posición relativa se va achicando a 1300, 1400 hasta que se produzca la pérdida de los sensores. Recuerden que nosotros no estamos usando librerías aquí y simplemente tampoco estamos calibrando o mapeando los sensores en el sentido de darle un rango por arriba o por alto para que sea blanco y negro. Estamos leyendo lo que los sensores leen y haciendo nuestra ponderación y calculando nuestra posición relativa con la lectura de los sensores. Voy a cambiar ahora el fondo del color del robot y vamos a volver a probar esto. Bueno, fíjense que ya tengo fondo blanco y línea negra y el cálculo del error me sigue dando cercano a 0. Pero si yo comienzo a salirme por derecha, ahora los valores son negativos y la posición relativa cambia porque estaríamos leyendo distintos valores de sensores. Voy a parar el autoscroll. Los valores que estamos leyendo de los sensores acá han cambiado y donde tengo la línea negra estaría teniendo un valor alto por el mapeo que tenemos aquí y valores bajos del otro lado. Entonces cuando nosotros hacemos ese mapeo, fíjense en que acá estaría viendo la línea negra en valores de 22, 23. Lo mismo que me pasa cuando veo fondo negro, que lo está viendo en estos valores bajos. Ahora, como nosotros tenemos una ponderación, nos termina cambiando el signo del error. Ahora, si me salgo por izquierda mirando el robot desde atrás, tengo valor positivo, y si me salgo por derecha, tengo valor negativo. Eso sucede porque nosotros aquí estamos ponderando la lectura de los sensores. Entonces, cuando nosotros estábamos sobre línea blanca, aquí en el sensor, la parte 6 y 7 de la ponderación, teníamos valores de 1000 o cercanos a 1000, multiplicándonos por esto nos daba un valor alto. Ahora, cuando suceda esto, acá vamos a tener valores bajos, 20, 30, como vimos, multiplicado por 6 o por 7, pero todos estos valores van a estar más arriba. Entonces la cuenta me termina dando al revés. Eso es algo que cuando escribamos la parte de control lo vamos a ver bien cómo manejamos
estos datos si nos toca cambiar de color. Vamos a configurar el robot pensando en línea negra y fondo blanco, y ya después vamos a ver que solo tenemos que cambiar algo cuando es al revés. Bueno, teniendo este valor que estoy teniendo ya acá del error, nosotros lo vamos a usar para controlar los motores o para escribir nuestra función control. Para eso, como hicimos la otra vez, voy a tener el auto scroll, vamos a crear una nueva función. Venimos acá, nueva pestaña, vamos a la función control. Y acá vamos a hacer como hicimos la otra vez, void control, va a ser una función vacía, no va a estar esperando ningún dato, sino que nos va a estar generando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle a los motores velocidad ya para que el robot se empiece a mover. Y lo vamos a hacer de esta manera, para que ya nos vaya quedando y vayamos entendiendo qué queremos hacer. Vamos a setear izquierda, que va a ser la velocidad en PWM. Acuérdense que estamos dando PWM, que le vamos a dar al motor, pero en vez de poner un valor acá para setear el motor, vamos a usar una variable que vamos a llamar belset. Entonces, izquierda, que es el PWM que le voy a estar seteando al motor izquierdo, va a ser igual a belset, que es un valor que nosotros vamos a dar de velocidad, y lo vamos a hacer lo mismo para derecha, y también lo vamos a igualar al belset. Si nosotros verificamos acá, obviamente nos van a aparecer los errores de que no tenemos creada la variable ni izquierda, ni derecha, ni belset. Entonces, nos vamos a venir al inicio, y acá donde ya estamos creando las variables que hicimos para promedio ponderado, vamos a crear las variables para el control. Aquí creamos izquierda como tipo entero. Los valores, acuérdense que de PWM son de 0 a 255, eso es un número entero, no nos estaría tomando los números con coma, así que vamos a crear izquierda, la vamos a igualar a 0, y vamos a crear una entera que sea derecha, y la vamos a igualar a 0. Estos valores, acuérdense que después se van a tomar o los va a levantar y va a ser la variable que va a escribir acá. Ahora yo le estoy diciendo que belset es la velocidad que le estoy seteando a cada motor. Ese belset es la variable que nosotros vamos a crear aquí arriba. Vamos a poner variables de set. Y aquí sí vamos a crear un int, el belset. Y acá vamos a igualar a la velocidad que queremos que el robot funcione cuando está completamente en línea recta. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner una velocidad de 70 en este momento. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos llevar esto de 0 a 255 y es una de las variables que nosotros vamos modificando cuando queremos poner a punto el robot o preparar el robot. Más alto es este valor, más rápido va a ir el robot cuando esté en línea recta, que es lo que queremos. Después acuérdense que tenemos que ajustar esto. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces acá en control, si verifico de vuelta no voy a tener ningún error. En control, izquierda va a ser 70 y derecha va a ser 70. Los motores ya los tenemos configurados para que con un valor positivo acá vayan para adelante. Y vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Y donde tenemos los motores, en vez de poner los valores acá para el motor izquierdo y para el motor derecho, nosotros vamos a poner izquierda y derecha. Vamos a habilitar motores, vamos a deshabilitar el monitor. Los valores que control por ahora no está haciendo ningún cálculo, sino que está asignando directamente ahí, se van a venir a escribir acá. Y una vez que nosotros le demos marcha al robot, estos dos valores se van a setear y el motor se va a desplazar. Hasta este momento la función promedio ponderado estaría trabajando, pero no estaría haciendo
nada más que calcular el error, y en el control nosotros no estaríamos haciendo todavía ninguna corrección. Vamos a probar así el robot para ver cómo se comporta. Así que le vamos a subir el programa y vamos a ver cómo funciona el robot cuando arranque. Bueno, una vez hecha la prueba, obviamente lo que no dije es que tenemos que agregar la función control después de promedio ponderado antes de los motores para que esto se esté seteando en los motores. Bueno, vamos a ver qué pasa o qué es lo que sucede con el robot. Bueno, fíjense en que el robot, no, pese a que tiene la misma velocidad para los dos motores, no está funcionando sobre la línea porque no hay ningún control. De hecho, fíjense en cómo pierde la línea a la mitad. No hay ningún tipo de control, entonces no nos estaría funcionando lo que queremos hacer, que es que el robot siga la línea. En eso nos vamos a concentrar ahora. Volvemos a la función control y, como ya habíamos visto, cuando usamos la parte del promedio ponderado, ahí tenemos un valor de error que ahora vamos a volver a mirar. Como queremos revisar de vuelta esa función y verla en el monitor, debemos volver acá abajo. Vamos a tapar motores para que no nos esté funcionando el robot y vamos a habilitar el monitor serie. Vamos a cargarle al robot la programación y vamos a revisar esos datos que tenemos. Bien, ahí se termina de cargar. Voy a poner en marcha. Bueno, fíjense en que me agarra la lectura. Está leyendo ya. Voy a habilitar el auto scroll. Y acá es donde el error en haciendo un lazo de control en bucle cerrado, ¿sí? Un lazo cerrado de control, vamos a usar este error o este dato de error para controlar los motores. ¿Qué pasa si yo estoy yendo para el lado izquierdo, mirando siempre de atrás? Fíjense en que tenemos un error positivo. Y si nos vamos para el lado izquierdo, como ya vimos, un error negativo. Acuérdense en que esto, si nosotros cambiamos de color blanco y negro, va a volver a cambiar y van a cambiar los signos. En la función de control, ahora, voy a detener el auto scroll, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y a la velocidad del motor izquierdo, voy a dejar corriendo el auto scroll. Fíjense, si yo me estoy yendo hacia la izquierda, mirando desde atrás, tengo un error positivo. Entonces, si yo quiero corregir, debería sumarle ese error que tengo al motor izquierdo. Entonces, como ya tenemos calculado el error en promedio ponderado, en este momento, lo que vamos a hacer es sumarle el error, y al motor derecho que nosotros tendríamos que detener o corregir hacia atrás, lo que vamos a hacer es restarle el error. Este es lo que va a ser nuestro control. Y ahora, para ver qué pasa con esos datos, lo que vamos a hacer es ir al monitor serie y agregar acá que nos escriba lo que es izquierda y derecha, para que estemos viendo qué velocidad le está seteando a cada motor o cómo se va corrigiendo. Que izquierda, acá derecha, y aquí derecha. Vamos a subir, vamos a resetear y vamos a poner en marcha a ver qué es lo que sucede. Acuérdense que tenemos un delay de medio segundo aquí entre cada dato. Ahora vamos a correr el auto scroll. Ahí está corriendo el auto scroll y fíjense en que si yo voy desplazando el robot, los valores van cambiando
si me voy hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, ahí al motor derecho lo estaría haciendo ir para atrás y al izquierdo para adelante para tratar de corregir la diferencia que tiene aquí en la trompa, y si me voy para el otro lado lo va a hacer al revés. Obviamente que estos valores que se están seteando, fíjense en que nos estamos pasando valores de 700 o 600 y nosotros sabemos que un PWM no puede superar los 255. Entonces, en el mismo control, aquí, antes de que salgan estos valores, lo que vamos a hacer es limitarlos. Vamos a poner acá límite de PWM. Acuérdense que estamos escribiendo ahí un PWM y le vamos a decir que si izquierdo es mayor o igual a 255, que es lo máximo que tenemos, le vamos a decir que izquierdo sea igual a 255. De esta manera nos vamos a limitar el PWM que estaríamos seteando, y le vamos a decir lo mismo si es en el caso de que izquierdo se haga negativo. Si izquierdo es menor o igual a menos 255, lo que vamos a hacer es decirle que izquierdo sea igual a menos 255. Vamos a hacer lo mismo para el motor derecho, para el PWM que le estamos seteando al motor derecho. Lo único que hacemos acá es cambiar derecho, derecho, derecho aquí para la parte negativa, y vamos a dejar, y le vamos a subir esto, y vamos a ver cómo se comporta el cálculo que estamos teniendo acá. Limpiamos el autoscroll, le damos marcha, ahí estamos corriendo, y fíjense que si nosotros nos movemos, ese pedacito ya no se va a pasar, por más que le esté dando más, de 255, y no se va a pasar de 255 negativo o positivo, y en el medio va a estar tratando de corregir para mantener la línea. Bueno, ahora que ya tenemos esto, vamos a volver acá, vamos a destapar los motores, vamos a deshabilitar el monitor, vamos a cargar esto y le vamos a setear y lo vamos a arrancar al robot así a ver cómo se comporta con este arreglo que le hemos hecho aquí de sumarle el error a un motor y restarle el error que estamos sacando de los sensores. Ahí estamos haciendo un lazo de control cerrado. Bueno, vamos a ver cómo se comporta entonces el robot después de que ya hemos cargado. Fijemos que empieza a querer mantener la línea, pero oscilando mucho. ¿Por qué oscila mucho? Porque los valores que estamos recibiendo del error son demasiado altos, y si bien mantiene o quiere mantener la línea, fíjense en que no la pierde, hay una oscilación muy grande. Acá es donde vamos a ver en el próximo video donde empieza a aparecer el control PID. Vamos a empezar a hacer los ajustes para trabajar con el control PID y ver cómo cada componente del control PID nos ayuda a estabilizar el robot, que mantenga la línea, y también a la hora de llegar a una curva que el robot doble en la curva. Una cosa, acuérdense que el control PID está pensado para un proceso estable de no cambios muy bruscos, y nosotros cuando llegamos a una curva vamos a cambiar bruscamente la línea, ¿sí? La línea se va a perder hacia un lado muy brusco, entonces el robot debe empezar a buscar la línea y mantenerse en el centro. Aquí lo único que hemos hecho es en el control pasar directamente el valor que tenemos del error que nos da la regleta, se lo hemos sumado al motor que corresponde y se lo hemos restado al motor que corresponde. Acuérdense que eso depende de los signos que tenemos cuando hacemos acá la lectura del error, que en este caso, si estuviéramos en línea blanca y fondo negro, este sería negativo y este sería positivo. Acá sumaríamos y acá restaríamos, y acá como estamos
en fondo blanco y línea negra, acá estamos sumando y acá estamos restando. Ese es el único cambio que tenemos que tener en cuenta si cambiamos de color. Bueno, en el próximo video vamos a seguir con esta parte de control y ya ver la parte del control PID.